Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial en el Teatro de Operaciones del Pacífico y del Extremo Oriente, vamos a decir. Sí, lo que llamaban Gran Guerra la Guerra de la Gran Asia Oriental. Gran Área Asia Oriental, es la denominación propia. Bueno, después de, digamos, de Golfo de Leyte y de Filipinas, era evidente de que el próximo paso era la invasión del propio territorio japonés. Sí. La operación Downfall, la invasión de Japón, que incluía dos partes. Primero, la invasión del sur, de Kyushu, la gran isla. Exacto. ¿No? Para noviembre del 45, estaba programado. Y Coronet, la segunda parte, que era la invasión de Honshu, ya cerca de Tokio directamente. En marzo del 46, marzo del mirá 46. vos, había pasado hasta el 46. Los norteamericanos ahí ponen todo lo que tienen, los mandos que tienen, porque claro, están ante la disyuntiva más grande. ¿Cómo hacemos esto? Además, va a ser la operación más grande de todos los tiempos. El almirante Nimitz y el general MacArthur eran los principales. ¿Cierto? El almirante King, el almirante Lehigh, el general Marshall y el general Arnold, el comandante de la 20 Fuerza Aérea Norteamericana, todos juntos estudiando el mapa de operación y todos colaborando, ¿no? Por primera vez, digamos, a pesar de la rivalidad entre la Armada y el Ejército. Sí, sí. Y esto fue a principios del 45, todavía estaba Roosevelt cuando se pergeña el plan, y le dicen que sobre la marcha, si era necesario, el general MacArthur iba a tomar la decisión final. O sea que Nimitz quedaba como segundo comandante, sí. pero no formalmente, sino sobre la marcha, ¿no? Los ingleses decían para el 47. Claro, ellos tenían que lamerse las heridas, digamos. Sí, ¿no? sí. Y Estados Unidos dice, no soporta la opinión pública 2 años más de escaramuzas, entre comillas, antes de la invasión final. Sí. Los ingleses decían, lo que pasa es que Japón ya no tiene con qué, solo va a caer como fruta madura si está totalmente aislada. No sin razón. Y que por ahí se podía negociar. Claro, los ingleses más europeos en ese sentido, si hacemos alguna concesión, no necesitamos que continúe la guerra. Pero el problema es que no se quieren hacer concesiones, este es el problema. Bueno, Las concesiones en este caso son vitales, hay que insistir en esto, son vitales. Las concesiones no es que los japoneses dicen queremos un porcentaje más en esto, no, necesitamos estas cosas para que las islas sigan sobreviviendo y nuestra población se muere de hambre. Este problema es el que hay que verlo en su realidad. Cuando vos ves la cifra de muertos por hambre, la situación de hambre interna de Japón, que le hemos mencionado en el otro programa, está clarísimo que hay un problema que en los cuales los aliados o el partido de la guerra, como me gusta llamarle a mí, de hecho, bueno, señores, esta gente está pidiendo la paz, ¿qué hacemos? Porque no había otra salida. Hay un factor clave que es lo siguiente. La batalla de Iwo Jima significó una gran pérdida de soldados norteamericanos. Creo que fue la única batalla donde los norteamericanos tuvieron más pérdidas bajas que los japoneses. Los japoneses, no más muertos. Pero más bajas. Pero más más bajas sí. Lo que pasa es que en la cifra final son más muertos japoneses, pero porque hacen los ataques Banzai. Sí, pero sin los ataques Banzai es mayor la cantidad de muertos. Entonces hubo un famoso informe, que bueno, no tenía nada de especial, pero un informe que evaluó la proporción de bajas norteamericanas. Hicieron una especie de proyección elemental. Dijeron, si el nivel de resistencia que nos vamos a encontrar en Japón va a ser como el de Iwo Jima, tan encarnizado como el de Iwo Jima, nosotros vamos a tener que afrontar una lucha para más en un territorio chico, en una población hostil, un país superpoblado, destruido. Se va a convertir en un inmenso campo de guerrillas y que nos van a envenenar hasta el agua. Claro. Y entonces dijeron, nosotros calculamos 500.000 muertos, pero la proyección puede llegar hasta 1 millón más. Sí, por envenenamiento. Y después porque es más, los sectores más belicistas y más impietosos se dice que exageraron esa cifra, creo, si no me equivoco, que la llevaron a 1.700.000 como para espantar a todas las Fuerzas Armadas y además decir,
¿qué efecto Pero- va a tener esto sobre la opinión pública? Ese es el tema. Porque cuando Es el la tema. opinión pública norteamericana iba La a ver señora que de habían Kansas ganado o la de- guerra o en de- Europa o de y Nebraska, resulta sí, que sí, estaban o- empantanados. O La de Armada y la Nebraska. aviación querían una estrategia indirecta. Los papás que estaban en Nebraska o en Kansas, eso era importantísimo. No te bloquear olvides y que la gente bombardear. que no quería la guerra, estaban embarcados en una guerra que no originalmente no querían. La Armada y la aviación, bloqueo y bombardeo. Y el ejército dice hay que tomar el territorio. Sí, Que esto prevaleció. sí. Claro, invadir Kyushu implica también la famosa llanura de Kanto, donde ahí pueden desde Sí. ir los blindados, Sí, etcétera. sí. Iban a emplear 1 millón de hombres, la inmensa mayoría Sí, norteamericana. sí. La invasión de Tokio, 1,5 millones. Pero se necesitaban entre 3,5 y 4 millones para mantener la ocupación. Sí, exactamente. ¿eh? Las Japón cifras son muy tenía altas, ¿no? en Kyushu de 500 a 800.000 defensores. Claro, todo esto, si se le hubieran pedido, suponete, a los alemanes o a los japoneses, hubieran dicho, bueno, son los juegos de la guerra, ¿qué le vamos a hacer? Pero pedir en un país donde la sociedad de consumo y el bienestar son detalles primarios, el bienestar en Estados Unidos se consideraba primario. Y una conducta bastante aislacionista previo a la Y guerra. no querían. accionistas que no querían la guerra, que tuvieron que hacer el invento ese de Pearl Harbor para que entraran en guerra. Es muy grave el tema, porque la población es refractaria a todo eso. Y le decís, bueno, mira, acá hay que poner 1,5 millones de hombres que van a... El tema 5 millones de hombres, de los fue cuales muy- 1,5 millones no van a volver. Es muy grave eso, es muy grave. Y eso en otra sociedad, en la sociedad japonesa no hubiera sido tan grave por la respuesta que ahora vamos a dar, ¿no? No, Por la pero respuesta que ahora vamos a dar yo con lo los asocio kamikazes. quizás por una deformación profesional al ámbito empresarial, ¿no? Donde es una relación costo-beneficio. ¿Cuánto vamos a tener que sacrificar nosotros para ganar esto? Sí. En consecuencia, miraron impietosamente cuál era la forma más apta para ellos. Indudablemente sí. Ojo que en ese momento todavía ni se hablaba de la bomba atómica, que la bomba atómica... Había un mínimo de científicos y altos jefes que sabían que Estaban estaban trabajando en eso. Estaban trabajando. No se hablaba públicamente. No se hablaba, está bien que puede ponerse en duda, ¿no? Pero el presidente Truman, que era vicepresidente de Roosevelt cuando él fallece el 12 de abril, él siempre declaró en sus memorias que él no había tenido conocimiento de la existencia de la bomba atómica hasta que asumió la presidencia en reemplazo de Roosevelt. Quiere decir, en abril. Sí. Y luego, que estaba en experimentación todavía, recién durante la conferencia de Potsdam, en la segunda mitad de julio del 45, mientras estaban reunidos, que lo hemos hablado, Stalin, Truman en reemplazo de Roosevelt, Sí, que en había Potsdam, muerto, Potsdam, sí. en Y Potsdam, Clement y Attlee. en lugar de Churchill, Sí. enigmáticamente Truman recibe un cable de que la explosión experimental de Alamogordo, que se había hecho creo que el 18 de julio, había resultado, entre comillas, satisfactoria. Sí, es decir, positiva, que sí. estaba la bomba. Sí, sí. Y él no lo informa a sus colegas, no consta que lo haya comentado tampoco a los ingleses, sino se limita a decir que los Estados Unidos tienen una bomba extraordinaria, etcétera, que podría cambiar el Claro, curso del pero eso conflicto. yo creo Nada que lo más. tienen que tratar cuando Sí, tratemos hay que el tema de la tratarlo. bomba. Sí, Sí, sí. sí. Pero sí este plan y la respuesta de Japón, que es la que vamos a ver. Para defender Tokio, para invadir Tokio, decían que 500.000 a 1 millón de japoneses iban a defenderlo. Pero hay 28 millones de la población civil que estaba armado, aunque sea con arcabuces sacados Sí, sí, de los sí, sí. famosos arcabuces de las guerras entre tres señores feudales, cuchillos, Armas bambú, improvisadas. Sí, bambú, bambú, sí, sí, sí. bambú, cuchillos tipo como las tacuaras nuestras, sí, digamos, sí, con sí, un sí. cuchillo atado. Exactamente. Los civiles armados, chicos desde los 15 hasta los 60 años, Sí, chicas de 17 a 45 años. sí.
que armaban, digamos, una especie de fuerza de defensa nacional, Exactamente. en donde se aceptaba. Una especie de Volkstorm. Sí, se aceptaba para entre una mezcla Alemania, ¿no? de resignación y de patriotismo, como un récord, digamos, pero estaban dispuestos a defender el territorio en acciones de guerrilla continuas. Las bajas estimadas por Estados Unidos, 400 a 800 mil muertos, con 5 a 10 millones de japoneses. Había 2 millones de soldados japoneses en la isla, 1 millón en el sudeste asiático y 1,5 millones de japoneses en China y Malasia. Quiere decir que le pasó lo mismo que a Alemania en la dispersión de fuerzas, que en Noruega había 400.000, en Balcanes, ¿no? Claro, es decir, pero había 2 millones de soldados en la isla. Para noviembre, Olimpia, que era la Olympic, ¿no? La primera, la de Kyushu, decía que había 250.000 bajas aliadas ya de entrada con la invasión. Para marzo del 46 en Coronet, que era Honshu y Hokkaido, 500.000 de bajas más. Y en 47 y 48 en la ocupación y rendición no se sabía cuántas bajas podían continuar con los grupos de defensa infiltrados, etc., ¿no? El plan de defensa japonés, el Ketsugo, Go es plan, ¿no? Caído a Alemania, todos sabían que y todo iba a ir contra Japón. Por supuesto. No solo los norteamericanos, los ingleses, el Commonwealth y muy probablemente la Unión Soviética, porque tenía un pacto de alianza. Así que en abril del 45 se llama a Estado Mayor la operación de defensa al Ketsugo luego de Okinawa. ¿Qué próximo paso los servicios de inteligencia japoneses muy atinadamente dicen? Bueno, van a invadir Kyushu y van a invadir en determinadas cabezas de playa, porque son las que realmente son operativas. Sí. El 16 ejército japonés en Kyushu tiene 2 ejércitos con 15 divisiones, 7 brigadas mixtas, 2 de defensa costera. Era superior a las 13 divisiones de Estados Unidos que iban a hacer la embestida. Por supuesto había una diferencia de material, pero los japoneses no querían y no podían y estratégicamente sabían que no se podía vencer, simplemente era desangrar al enemigo de forma tal que conseguir el frente interno de Estados Unidos para que las condiciones de rendición no fueran tan duras. Exactamente. Una racionalidad total había en esto. Aún el partido de la guerra, digamos, aún en la opinión de guerra interna de Japón, de resistir hasta el final, contemplaba esto. Porque era una resistencia, no una victoria. La victoria estaba Japón, aunque descartada totalmente. Tiene poco valor práctico porque potencialmente estaba perdido, pero Japón todavía retenía espacios en el continente que era materia de negociación. Claro. La primera y principal el abandono de China, hasta Manchuria, en el sudeste, en Insulindia. Los japoneses pensaban ilusoriamente que ellos tenían herramientas de negociación y para más las estaban pidiendo a través de la Unión Soviética, cuando Stalin ya se había comprometido en Potsdam que a los 3 meses iba a atacar a Japón. Pero hay otro detalle, es decir, esto era ilusorio, ¿por qué? Por la rendición incondicional, porque la rendición incondicional, antes de que hubiera empezado la guerra contra el Japón, Estados Unidos, unas condiciones que puso antes de Pearl Harbor, que tenían que retirarse absolutamente de China y de Manchuria, lo cual era imposible, ¿no es cierto? Sobre todo de Manchuria, no lo iban a hacer, le pidieron condiciones imposibles. A eso sumarle la rendición incondicional. Evidentemente, es decir, evidentemente la respuesta que quedaba era la resistencia hasta que los aliados o el partido de la guerra aceptaran condiciones honorables. Esa era, no ganar. El soldado japonés que estaba muriendo en Marianas o estaba muriendo en las Islas Salomón y todo, moría con la conciencia de defender a su patria. Sí, claro. ¿no? Después lo vamos a ver nosotros, el general Kuribashi, que defendía Iwo Jima, la guarnición eran 21.000 hombres, y él les advierte, ninguno de ustedes va a volver vivo a su patria. Ustedes están acá para demorar el avance aliado. O sea, un concepto de heroísmo nacional
poco entendible para nosotros los occidentales. Si no conocemos a Japón, sí. Sí, sí. El Japón de ese momento. Había 3 fases. Una, atacar a la flota de invasión en el mar. Y ahí, claro, la Armada Imperial estaba reducida después de la pérdida del Yamato, el Yahagi, algún crucero que otro averiado, y a 20 destructores. Sí. Pero había 1.300 lanchas de ataque kamikaze y 350 submarinos kamikaze Kaiten, que era el equivalente de Oka, digamos, ¿no? Con un problema, falta de combustible. Claro, pero alcanzaba para el ataque. Sí, ellos decían, para lo único, no era volver. el ataque a la flota de invasión cuando la veían. Sabemos bien que el Yamato salió para no volver. Sí. El Yamato hizo un ataque kamikaze. Pero había 13.000 aviones, podía. 13.000 aviones en condiciones de volar. Esto era... pero que no se podían volar. No se podían volar todos. No se podían volar. Incluso había aviones averiados. Pero había 13.000 aviones que eran potencialmente 13.000 kamikazes, porque no había otra forma. No había otra forma, sí. Después atacar y rechazar en la playa, pero faltaba suficiente pieza de artillería. La tropa no estaba tan entrenada. No se olviden que los norteamericanos las cabezas después de playa las hacían con lo mejor que tenían, que eran los Marines, que venían de Guadalcanal, las divisiones de Marines. Y la tercera fase, territorio adentro. Perdona, 3 fases importantísimas. La artillería naval norteamericana era devastadora, porque los tipos tenían una masa de 9 a 10 grandes acorazados. Incluso los antiguos que tenían... Que barrían la playa. En los ataques a Iwo Jima y después a Okinawa, se incluyeron más material de guerra que en Normandía, para islas más chicas. Ahora ya la tercera fase con el territorio adentro, ya implicaba esto porque nos piden ya que el corte, así que ya terminamos. Termina con esto, sí, así podemos pasar. 100 millones de bajas, jamás rendirse era la consigna. 100 millones de patriotas, digamos. Dispuestos, digamos, a la autoinmolación si era necesario. Exactamente. En la etapa final de ocupación. Sí. Así que, claro, los norteamericanos esto tenían algunos especialistas como Ruth Benedict, que sabían de... El emperador es un símbolo, hay una tradición... El libro ese de Ruth Benedict, que es norteamericana, es muy claro, el nombre es clarísimo, el crisantemo y la espada, que eso es lo que tendríamos que hablar ahora cuando hablemos de los kamikazes. Un detalle que no hemos mencionado, yo estaba buscando la fecha exacta, hubo una batalla frente a la bahía de Tokio, donde ya los norteamericanos, con dueños del aire y dueños de las rutas marítimas, se libró contra unidades que fueron en principio neutralizadas, pero el objeto no era un desembarco, era más una demostración de fuerza y además de prueba de resistencia japonesa. Pero frente a la bahía de Tokio, yo no sé si unos meses antes del fin de la guerra, ya naves norteamericanas se habían acercado a la costa japonesa a bombardear, así que los norteamericanos eran conscientes de que su poder de destrucción era lo suficientemente fuerte como para forzar un repliegue japonés. Eso no se iba a conseguir. Bueno, vamos a continuar entonces en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero.
Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Continuamos entonces, ¿y cuál era el arma principal de defensa ya de la post-campaña de Saipán y Marianas? Y acá hay que entender que esto que ya lo hemos dicho muchísimas veces, de que la situación de Japón, que era una situación sin salida, absolutamente sin salida, lo único que podía pretender era que las negociaciones fueran ligeramente favorables a la supervivencia de Japón y sobre todo a la supervivencia del emperador, porque no hay que olvidarse que para Japón la figura del emperador es parte de la patria, ¿no? Es decir, el emperador es la patria y eso, entonces, y eso finalmente lo consiguieron. Y creo que lo consiguieron, entre otras cosas, porque ese espíritu de resistencia se tradujo en lo que se conoció, lo que es conocido en todo el mundo como la Fuerza Especial de Ataque Kamikaze de la Fuerza Aérea Japonesa, que la planteó un almirante, ¿no? El almirante Onishi, y su segundo, que había sido jefe de Estado Mayor del almirante Yamamoto, del gran almirante Yamamoto, que era el jefe de la flota combinada, que era el vicealmirante Matomi Ugaki. Ellos plantearon este tema junto con los dos, entre otros autores del libro ese famoso sobre lucha y muerte de la aviación naval japonesa, que se llaman Masatomi Ugaki y Jiro Horikoshi, y los dos hombres que después de la guerra colaboraron para preparar este trabajo sobre el viento divino, que eran los capitanes, luego siguieron en la flota imperial después de la guerra, Rikihei Inoguchi y Tadashi Nakajima. Acá, es decir, ¿qué es lo que plantearon? Bueno, evidentemente no tenemos los elementos suficientes como para derrotar a los portaaviones norteamericanos. Si seguimos sacrificando pilotos, no vamos a tener tiempo ni de formarlos y además perderemos todos los aviones sin efectividad. El almirante Nishimura, que era el comandante del almirante Kurita en Filipinas, lo planteó, pero en la localidad de Mabalacat, en la isla de Cebú, el almirante Onishi propuso que lo que voluntariamente se había hecho, que lo habían hecho ya algunos pilotos que no podían volver, se estrellaban contra la fuerza, que eso fuera sistematizado. Preguntó, primero empezó por la base de Mabalacat, que es la que tenía que enfrentar al enemigo y defender la flota del almirante Kurita, si estaban dispuestos, cuánta gente dispuesta estaba. Bueno, la respuesta fue el 100%, no hubo disidencia. Todos se ofrecieron como voluntarios. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Yo creo que una de las formas de entenderla es conocer el alma profunda de Japón. Los japoneses tienen una palabra que es kokoro. Kokoro quiere decir corazón, pero también quiere decir vida interior. Son las dos cosas, ¿no? Quiere decir vida interior y corazón. Allí eso está ligado al tema de los ancestros, donde algo que para nosotros es de sentido común, pero no lo planteamos, el tema de los ancestros es que en nosotros viven las células de nuestros más remotos antepasados. Entonces, para ellos es un culto religioso eso, por eso la figura sagrada del emperador. Estas cosas son inseparables en Japón. Entonces, ¿cómo se llama? Ese culto, el kokoro, tiene en la parte guerrera, porque tiene una parte espiritual y poética, en la parte guerrera, el famoso código de los samuráis, el Hagakure, el código de Harakure, dentro de la doctrina del Bushido, porque Bushido quiere decir, Bushi es guerrero y Do camino, el camino del guerrero. Eso está incorporado a todas las Fuerzas Armadas japonesas, pero en momentos de emergencia el Bushido exige por el Hagakure el sacrificio de la vida.
Esto en el código de honor, no es legal, no es obligatorio, pero es el código de honor. El Hagakure Nyumon, o sea, el código, dice que el hombre tiene que morir. Ahora, si tiene que morir por la patria, su vida es gloriosa, su muerte es gloriosa, y que es el deber, que tiene ese deber espiritual y moral, ¿no es cierto? Es una ley espiritual la que lo obliga a eso. En ese espíritu se pidieron kamikazes. Bueno, la cantidad de voluntarios superó todo lo imaginado y por imaginar. Prácticamente todos se ofrecían de voluntarios. Y lo que es curioso es que uno dice, bueno, los guerreros o los suboficiales se convertían en oficiales y se ofrecían, pero la oferta superó absolutamente la demanda. ¿Por qué? Porque se presentaron estudiantes universitarios, se presentaron hijos de empresarios, es decir, la clase media de Japón, lo que podemos llamar la clase media de Japón, proveyó una cantidad pavorosa de voluntarios. No todos fueron utilizados. Permíteme una aclaración importante. El vicealmirante Onishi creó un cuerpo especial, una oficina, existía una división del ejército que hacía incluso publicidad pública de su adhesión. Evidentemente, o sea, no era una operación secreta. No era secreto, no. Era una fuente de reclutamiento sobre la base. El único secreto, exactamente, era público para Japón. El único secreto que se mantuvo es cómo iban a atacar, porque era lógico, estaban en guerra. Es decir, las primeras tratativas fueron secretas porque se suponía que el pueblo japonés iba a responder bien, como respondió, pero habría que hacerlo primero secreto. Después fue público, Y hubo filmaciones y demás, ¿no? Hubo una cuestión de orden cultural, fundamentalmente el honor japonés, y hubo también una razón de orden práctico. Esto aparece, el debut de los kamikazes se produce durante la batalla de Leyte, exactamente el 25 de octubre del año 44. Había habido actos individuales y numerosos. Si me permitís brevemente, el primer acto fue en Nueva Guinea en octubre del 43. Botes de asalto que atacaron al enemigo en el río Song. Después de tomar el saque, graciosamente presentamos al comandante divisional, Urra al emperador, y tuvimos la determinación de morir, y ese mismo día una unidad entera de un bote de asalto, barco de asalto, ¿no? Eso es lo que tiene en cuenta Onishi cuando plantea este tema. Onishi tiene en cuenta esto. Ya a mediados del 43, muchos de la Marina, parece que fue la idea, con unidades chicas, incluso empiezan con los submarinos a diseñarlos ya a mediados del 43. Pero ojo, yo lo que leí es lo siguiente. Pero no estaba sistematizado. Previo al desembarco norteamericano en Filipinas, Onishi y el Estado Mayor japonés, conscientes de que tenían que demorar de alguna manera desesperada el avance norteamericano, es el que se dice tiene la idea de los Tokotai, porque en realidad nosotros llamamos kamikaze, que quiere decir viento divino, que es una versión poética que hace referencia al viento divino. De cualquier manera la fuerza llamada Fuerza Especial de Ataque Kamikaze. Tokotai es el ataque concreto. Por eso. Tokotai quiere decir piloto suicida. Piloto suicida. Y ellos en japonés no usan la palabra kamikaze, usan Tokotai, ¿no? Y eran fundamentalmente voluntarios de aviones de caza cero que llevaban una bomba de 250 kilos, ¿no? Y cuya finalidad, según estaba planificado, Onishi es el que lo sistematiza antes de la batalla de Leyte por dos razones. Una, ya la hemos dicho, el honor japonés, la idea de la defensa a ultranza de la patria por la muerte. Y la otra era de orden práctico. Las bajas japonesas eran tan altas que llega un punto de indiferencia donde enviar pilotos con mala preparación al ataque era lo mismo que decir mandarlos al suicidio. Esa es la idea de Onishi, esa es la idea que él transmite al Estado Mayor, y esa es la idea que se acepta. Exacto. Esa idea se acepta. Porque es muy simple, lo hemos dicho ya. Es decir, los pilotos iban y a veces no podían llegar
por la presencia de los Hellcat, los aviones Grumman y demás, que superaban al cero, no podían llegar a los objetivos. Ante esa situación decidieron poner casas que acompañaran a los que iban a sacrificar sus objetivos, que eran los kamikazes o Tokutai. Casas escolta de los que iban. Exactamente, de los que iban. Y apareció también el otro, que es el complemento de kamikaze, aunque no respondía al piloto de esa manera, que eran las bombas Oka, que los norteamericanos la llamaban vaca, una bomba, tontos, porque era una bomba pilotada para arrojarse. Eso era otra forma, no solamente el avión que se arrojaba sobre los portaaviones o sobre los barcos norteamericanos, sino la bomba tripulada, la bomba Oka, era una bomba tripulada. Esa operación se la llamaba, creo que Trueno del Cielo, ¿no? Una cosa así, sí. Trueno del Cielo, no me acuerdo el nombre japonés. El aspecto práctico está en lo siguiente. Pero, el avión que llevaba las operaciones una carga de 250 kilos, pero ahorraba peso de combustible, porque llevaba combustible solo para la ida. Claro, por supuesto. Para el ataque. Y las directivas efectivamente eran prioritariamente estrellarse contra la cubierta de los portaaviones y más específicamente sobre los ascensores de elevación, donde, claro, los aviones se guardan en la parte de abajo, y de tal manera de neutralizarlo. Y el objetivo declarado, que fue discutido, según se dice por iniciativa de Onishi, fue esa: la forma desesperada de retrasar el avance hacia Japón. Lo que hemos dicho, el tema no es hundir el barco, sino inutilizarlo. Inutilizarlo. Es decir, frenar el ataque sobre Japón, no conseguir una victoria. La palabra victoria está desterrada del vocabulario, tanto de los que atacan como kamikazes, como los que atacan como bomba Oka. Es decir, la palabra victoria está. La victoria es frenar la flota enemiga y, a la larga, el objetivo político el de Onishi, el de Bugaki y demás, es conseguir condiciones más favorables y no la derrota, y no ¿cómo se llama? La rendición incondicional. Esta condición, esto es fundamental entenderlo, es con ese espíritu que lo hacen. Pero ese espíritu no se hubiera logrado en otros lados, porque no existiría eso que hemos llamado Kakakure o el Bushido. Sin eso sería imposible. Si me permitís, aquí este libro es de lo más completo, ¿no? Sobre la mentalidad y las operaciones de los kamikazes. ¿Qué libro es? The Sacred Warriors, Daryl Warner, Peggy Warner y el comandante Sadao Seno de la Armada Imperial. Dice, los japoneses consideraban a los aviadores norteamericanos corajudos y osados. Dice, hemos visto que volaban para tirar sus bombas tan bajo que hasta a veces veíamos sus ojos azules. El tema es que no tienen la misma concepción de dar la vida por el país. Sí, exactamente. Es otro espíritu, dice. Dice, es muy importante conocer, esto dicen en japonés, ¿no? Es muy importante conocer el enemigo, porque si no conoces el enemigo no podés estar preparado contra él. Los australianos y los americanos son bravos soldados, pero no tienen el deseo de gloria de sus ancestros o posteriores, o posteridad. No es la gloria de la familia un gran nombre para ellos. Su objetivo militar es su sentido del deber o de superioridad en la satisfacción de su yo. Sí, exactamente. Nosotros... Es individualista. ¿No? Claro, nosotros, por eso pueden ir a las líneas enemigas con cigarrillos, porque emocionalmente, dice, aman la aventura, los norteamericanos. Esto no es una aventura, dice. Son tan individualistas que son tan aventurados que a veces no tienen miedo de morir. Exactamente. Y están además animados por la propaganda, pero sus deseos siguen siendo materialísticos. Tal cual. Nosotros tenemos un incentivo espiritual por sobre la superioridad material. Fíjate cómo reconocen al enemigo. Que se concreta en esto, ¿no? En el Saita Sakura, ¿no? Que dice, hoy en flor, mañana dispersa. La vida se asemeja a una flor delicada. ¿Podemos esperar que su fragancia perdure?
Alzo mi espada hacia la luna y veo caer las flores de cerezo, florecidas en espíritu, mis flores de cerezo, porque mañana yo también caeré, pero con cuánta gloria. Esto, evidentemente, es un don de entrega total. Acá no hay un yo, nada. Es decir, ese don, Y perdón, otro ese sentido de don patriotismo, porque el total. patriotismo puede ser individual Exactamente. y aventurado. Acá es un occidental, por pero eso, la distinción es que en un lado hay un patriotismo occidental, que nosotros lo consideramos racional y demás, y en el otro hay un patriotismo sacro, que en Occidente se ha perdido hace siglos. En Occidente existió en su momento la defensa del imperio y demás, pero esto es un patriotismo sacro. Si uno no tiene en cuenta el tema sagrado, acá no se entiende, porque dicen, no, estaban locos. No, de locos no tenían nada, porque prueba está que los kamikazes que no murieron porque no encontraron el objetivo y volvían, no eran suicidas, que decíamos, no vuelvo, no, volvían. Y muchos que volvieron, entre ellos estos dos, Tadashi Nakajima y Jiro, Tadashi Nakajima, Rikihei Noguchi y Tadashi Nakajima, estos dos, que no solo integraron la fuerza, sino que fueron voluntarios, pero bueno, tuvieron que, cuando salieron no encontraron los objetivos, volvieron y continuaron con sus tareas. Muchos de ellos que sobrevivieron a la guerra fueron después funcionarios de grandes empresas y funcionarios de Estado, porque creer que esto era irracional es no entender al Japón profundo, porque es desde ese Japón profundo que se entiende esto. O sea, un patriotismo sacro, si no, no se entiende. No, permitime agregar esto que está en línea con lo que vos decís. El tema del concepto japonés de héroes históricos. Los japoneses que morían en acto de combate revestían el carácter de lo que ellos llamaban héroes históricos por el atavismo familiar, es decir, por el honor de la familia. Tanto es así que eran venerados, y hoy en día hay un problema con la revalorización de esto, porque claro, en la mentalidad superficial occidental se tomaba como una muestra de fanatismo, ¿no? Y se pasaba la propaganda y se ignoraba lo principal, que es el valor, la mentalidad del honor japonés, que es distinta del occidental. Sí. Porque los siglos, claro, los siglos que han desterrado esto de Occidente, esto existía antes. Acá, como no, por supuesto, en Occidente, quiero decir, existió esto, como no. Lean, ¿cómo se llama? De Laude Nova Milicia, de San Bernardo de Claraval, está clarísimo. Está clarísimo, de la Edad Media, no solo en la Edad Media, sino que se proyectó después a otras guerras. Pero, ¿qué pasa? Ese sentido sacro de entrega por la patria ha desaparecido de Occidente ya hace un par de... insisto, a partir de la Revolución Francesa. Ahí la importantísima Revolución Francesa, perdóname, que sepultó en el pasado todo esto. En el caso de Japón eso no sucedió porque el principio sacro estaba operante, por eso la única condición ante la desastre total es, si no respetan al emperador, esto va a ser una guerra de guerrillas increíble. Fíjate lo importante, ¿no? Que para el principio cristiano, la actitud suicida, incluso en el mundo musulmán y todo, si no hay un sentido de trascendencia, es negada. Pero hubo muchos católicos kamikazes. Perdón, es muy importante decirlo. Exactamente, de las minorías, porque en Japón, no olvidemos que cuando la guerra de los Taira y los Minamoto, en el siglo XVII, hubo un clan que era católico, que perdió, por supuesto, pero ¿qué pasa? De las primeras minorías, la primera minoría no budista en Japón eran los católicos. En esa primera minoría, dentro de los kamikazes, está la correspondencia, en este libro está la correspondencia de kamikazes católicos, un porcentaje alto, siendo una minoría, se entiende que la mayoría eran budistas, porque el tema del Shinto es el que separa esto. Podían ser budistas y naturalmente shintoístas, pero podían ser católicos y shintoístas, porque el Shinto es religión de Estado, es decir, es el culto del antepasado, independientemente de que fueran budistas o que no lo fueran. Son dos cosas distintas, que se juntan, pero que no son lo mismo. Dicen en la carta, me voy a reencontrar con Jesús. Sí. Por eso, en kamikazes católicos. Un hecho importante, porque se nos fue todo el segundo bloque, pero de todas maneras me parece importante señalarlo. Onishi, cuando termina la guerra, el día que anuncia la renuncia, la abdicación el emperador,
que fue creo que el 15 de agosto, fue la cesación de hostilidades, porque la rendición fue el 2 de septiembre, Sí. ¿no? Sí. Onishi se suicida, se hace el harakuru, Sí. el harakiri, en realidad bajo el Seppuku. ritual En Tokio, seppuku. en Tokio. En Tokio, Pero claro. lo interesante es el segundo. Espera. Onishi era el responsable, Sí, por así lógicamente, decirlo, el sí. padre de la idea, Sí. más allá de Sí. que no era el único que estaba. Sí. Él, cuando el emperador toma la decisión de abdicar, él, creo que esa misma noche, no espera nada, anuncia a su subordinado, no solamente se hace el harakiri, sino que lo hace bajo el ritual seppuku, Sí, que es un exactamente. ritual más cruel todavía. cruel. Sin que le porque corten la cabeza, sin permitir que le corten la cabeza. No, impide que tenga asistencia, así que Exactamente. tardó como 10, 11 horas Sí. en morir. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el sentido de eso? De que el superior comparte el destino Obviamente. de su subordinado. Bueno, el otro caso, sí. Durante la guerra se estima que murieron unos 2.500 kamikazes. Bueno, esto ¿no? que yo leí, Algunos, esto sí. que yo leí Un es lo haiku. que dejó en su escritorio Un antes de haiku. morir el almirante Onishi, que no pudo participar en una operación kamikaze porque estaba en Tokio por cuestiones funcionales. Sí, Pero sí. sí lo hizo en su segundo lugar el vicealmirante Matome Ugaki, que era su segundo jefe, que era el segundo jefe de kamikaze, que sí salió después de la rendición y aclaró que él había tomado esa decisión y que iba a desobedecer por primera, única y última vez en su vida una orden del emperador. Sí. Lo curioso fue que se le plegó toda la agrupación y agotaron los aviones que tenían con combustible, porque otros no podían salir porque no había combustible, e inclusive hay una escena conmovedora, porque Ugaki dijo, después de decir que no iba a obedecer la orden del emperador, por primera y única vez en su vida, y que lo iba a pagar por su vida esa desobediencia, Sí, sí. lo acompañó hasta el mecánico, porque había un mecánico que había sido el mecánico que estaba ¿cómo se llama? En Okinawa, esto fue en Okinawa, en la defensa de Okinawa, había dicho que él quería salir, pero lo necesitaba Sí, como sí, mecánico, sí. y cuando le propuso eso, Ugaki le dijo que el futuro de Japón lo iba a necesitar, y le dijo, usted no me puede negar una muerte honorable, y Ugaki lo hizo subir al avión, es decir, el mecánico también. Sí. En realidad, hasta el último avión, en que a veces iban varios adentro del avión, porque ese holocausto es el que ¿Cómo se justificaba esto? Se justificaba en la entrega del alma del hombre para el futuro de la patria. Eso que en Occidente se perdió y que nosotros tenemos que buscar en los poemas de Hölderlin, cuando Hölderlin dice los muertos por la patria, los muertos por la patria son la semilla más fructífera para el futuro de una nación, lo cual es cierto, porque si no hay muertos y si no hay ese sacrificio por la patria, evidentemente no hay nación en el futuro. Bueno, continuamos con No hay el patria. próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuamos entonces ahora con las últimas grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Hay dos episodios fundamentales, Iwo Jima y Okinawa, que fueron batallas decisivas ya sobre lo que sería territorio japonés. La única diferencia es que la pequeña isla de Hiroshima, tenía Iwo Jima, como dije yo, Hiroshima, no, Iwo Jima, perdón. Sí. Iwo Jima tenía la ventaja de ser un puesto de avanzada que sobre todo cumplía funciones de contralor, aparte de defensa anticipada, de los vuelos norteamericanos hacia Japón. Esa era una de las funciones. Pero ahí fue donde se encuentran los norteamericanos con la primera prueba de resistencia en lo que sería territorio nacional japonés, donde los japoneses se habían juramentado en resistir hasta el último hombre, como en efecto lo hicieron, ¿no? Ese fue el primer gran asalto al Japón metropolitano, digamos así. A pesar de que había muy pocos civiles, porque era una isla, la isla del azufre, eran los que trabajaban en el azufre. Sí, la isla era un lugar prácticamente inhabitable. Los repatrian al territorio. Sí, porque era un trabajo insalubre, la isla es totalmente insalubre, por las aguas eran... Era como esa arena volcánica mezclada con azufre. Que los norteamericanos tuvieron ahí una serie de problemas, algo así como que se embarraban en un lodo gris, una cosa así que era incluso insalubre. Nada más el problema del agua, porque el agua era veneno el agua. Esto fue fundamentalmente, el desembarco fue en marzo del 45. 29 de febrero. Fines de febrero y la batalla... Al 16 de marzo del 45. 26 de marzo. Y tuvo una característica que es importante destacarlo. Pese a que las bajas fueron altas, fue la única gran batalla en la cual las bajas de Estados Unidos fueron mayores que las del Japón, ¿no? Hay que comprender que esta isla era como una especie de queso gruyere azufrado, era una cosa espantosa. Microscópica, además, ¿eh? Sí. Sí, creo que 12 kilómetros de largo y 6 de ancho, una cosa microscópica. Forma parte de las Bonin, y aquí el quinto cuerpo anfibio, compuesto por marines, o sea, por gente especializada. Si pueden pasar la filmina 13, simplemente para que se tenga idea de la distancia en que estaban. La isla de Iwo Jima al este, a la altura de Okinawa. Es decir, Okinawa es la isla más al sur de las islas Ryukyu, que están al sur de Japón. Y a la misma altura, pero más hacia el océano, está Iwo Jima, que son el grupo de las islas Bonin. Sí, de las Bonin. Así es. El quinto cuerpo anfibio de Marines, del mayor general Harry Schmidt, contra el 32 ejército japonés del mayor general también Todomichi Kuribayashi, uno de los mejores oficiales de alto mando japoneses, porque se dio cuenta con todas las experiencias previas que el derroche de valor que significaban cargas avanzadas y todo, era inútil frente a la técnica estadounidense de concentración de grandes barcos, primero saturación naval, bombardeo aéreo y después con armas automáticas a ir avanzando, ¿no? Y con blindados. Exactamente. Entonces era mejor esperarlos y atacarlos desde los diversos ángulos. Agregar un detalle muy importante. El general Kuribayashi fue agregado naval en los Estados Unidos. Después del gran almirante Yamamoto, digo gran almirante porque era mariscal, ¿no? Isoroku Yamamoto, después el general Kuribayashi fue agregado militar de tierra. Hubo, si me permitís, dos aspectos. Conocía Estados Unidos y había ido a las fábricas, había visto, conocía el potencial norteamericano, inclusive usaba un Colt, le habían dado un Colt de regalo que lo llevó hasta el último momento, parece,
en la isla de Iwo Jima, ¿no? No, decía esto, importante tener en cuenta. Yo lo tengo como Kuribashi también. Kuribayashi. El monte Suribachi, pues todo muy parecido. Indistintamente lo he leído de las dos formas, pero pongamos... Porque uno se lo mezcla con el Suribachi-yama, que es el monte. La clave de él fue darse cuenta, bueno, ya se habían dado cuenta los japoneses, que toda resistencia en la playa era inútil. ¿Por qué? Porque el fuego, no solamente aéreo, sino el fuego de los acorazados, era demoledor. Además de los cruceros y los buques LST convertidos en coheteros. Claro, se saturaba con una cortina de cohetes. De tal manera que él ya previó como como criterio de defensa que la defensa iba a ser en el interior y sepultada. Por eso creó un sistema de túneles infernales, porque era un sistema de túneles donde las tácticas de defensa costaron muchísimas bajas a los norteamericanos, porque los túneles estaban relacionados ¿de qué manera? De que la primera línea de fuego era rebasada, pero los túneles estaban conectados por abajo hacia atrás, de tal manera que cuando estaban enfrentados con la segunda línea, los tiradores japoneses aparecían del lado de atrás y atacaban por retaguardia. Eso lo confundió y provocó muchísimas bajas. También la técnica de dispararle a todo aquel que tuviera charretas, es decir, que pudiese ser un oficial. Y consecuentemente eso explica por qué él había dicho, lo comenté antes, había advertido a la guarnición, que eran unos 21.000 hombres, que dice, ninguno de ustedes va a retornar al Japón. Como diciendo, están acá para retener a los norteamericanos lo más que sea hasta el último. Él planteó el tema ese de modo, inclusive ante el Estado Mayor, de que no se podía volver, que eso era un sacrificio que se hacía por Japón, que no se podía volver. Y lo de la playa, como vos dijiste, lo de la playa era importante dejar, siempre usaban esta táctica, lo mismo después, vamos cuando hablemos de Okinawa, dejaban desembarcar para atacarlos cuando estaban en la playa. La más gran cantidad de bajas, primero los norteamericanos, las playas se convierten en un cementerio norteamericano, y eso no solo dificulta el avance, naturalmente, en un territorio exiguo, sino que además provoca una depresión anímica terrible, porque de cada 3 hombres, 2 son cadáveres. Es decir, los dejan desembarcar, no es que les impiden el desembarco, por esa cuestión, por la artillería. Era imposible que si los japoneses se quedaban en la playa esperando el desembarco, los masacraba la artillería, o no, según lo que hemos visto de esto. Por ¿no? eso el tipo partía de la base de que no tenía ningún sentido la resistencia en la playa, pero por eso los norteamericanos... Pero sí dejarlos desembarcar y atacarlos en la playa. Claro, eso sí, lo cual daba una falsa confianza a los norteamericanos al entrar, pero también la incertidumbre de que no sabían cuándo y cómo iban a ser atacados. A pesar de la experiencia, porque no te olvides que esa experiencia la habían hecho en Betio, en el atolón de Taragua, que cuando desembarcan no hay casi resistencia, y la resistencia es feroz, apenas han desembarcado, ahí se les cae el aluvión encima. Además, esta piedra eso ya había volcánica sucedido en el atolón de Taragua, ¿no? Es muy fácil de bradar, así que además de túneles había bloqueos y búnkeres internos en cuevas, el fuego podía estar apoyado como las defensas tipo Bobán de los antiguos, cruzados, pero además con defensas naturales. El talón de Aquiles de esa defensa era algo casi de sentido común. Primero, las municiones habían calculado más o menos, pero a momento que se iban a acabar. Y además hay que contar que a veces la artillería te destruye el puesto de municiones. El problema más grave de todo era la comida y el agua. La comida y el agua. ¿Cómo se hacía con eso? Ese era el grave problema. 12 portaaviones con sus aviones continuamente y 8 acorazados. Más que 500 más que la isla, más que Normandía. 70.000 marines, que eran la segunda y la sexta división, lo mejor que tenían. Sí, pero ¿sobre qué superficie? Ten en cuenta la superficie. La superficie era la 8 kilómetros por 4. Por eso, supera la isla. Supera la isla. Es como una perita, ¿no? Y además, Kuribayashi dice,
mucha ametralladora, mortero, Sí. pistolas, granadas y armas ligeras. Sí, Claro, porque era una búsqueda continua unos con otros. Era... La idea era, no podemos enfrentar el poder militar norteamericano, No. pero cuando ellos llegaban a la idea de la lucha hombre a hombre, y ahí es donde podían hacer pesar la diferencia de valor del combatiente. Sí, sí, claro. desde Taragua y Saipán se demostró que esto era así. Ya, ¿no? vuelvo a Y Se después en atascaban en Filipinas, las playas, en la Filipinas. famosa playa roja, ¿no? Se atascaban, a pesar de, y se iban los blindados por ahí, se quedaban aislados solos y los atacaban con bombas Molotov, Sí, incluso sí, por sí. retaguardia, Sí, sí. era terrible. Lo que pasa es que es cierto, ¿no? Por superioridad técnica iban avanzando, lanzallamas, ataques de desatura, cargas de demolición, con un gran costo, pero Sí, iban tomando sí, el famoso sí. monte Suribachi, Sí. que era un queso agujereado defendido El por Suribachi El y Yama, Suribachi monte era en Suribachi. realidad un volcán apagado, Claro. era un volcán apagado, pero por eso la lava, la ceniza volcánica que ubicaba todo, pero que... Además que se les- respiraba eso. Era, Terminó convertido en el monumento a los Marines. Si Sí. vos vas al Pentágono, Sí, en la entrada la del Pentágono famosa- está el monumento a los Marines, Sí. que es precisamente la colocación de la bandera, que no fue tan así, pero fue más Que o fue menos un así. montaje Podemos cinematográfico decir un montaje hecho a cinematográfico posteriori, posterior. Pero de cualquier manera es la toma del monte Suribachi, unos Suribachi y Yama. marines que llegan, que había uno que tenía una bandera y ella es la verdadera, Sí. la primera que mueren los tres Sí, al sí, poco sí, tiempo. sí, sí, Y después los hacen, tal Rosenthal lo hace, lo filma foto. Sí, sí. para la foto, como Pero el la monumento está. bandera de Reichstag también, Es la claro. de los soviéticos. Pero vos vas, Dicen el que los monumento. soviéticos hicieron ese montaje copiando para tener su bandera Exacto. réplica como El la monumento bandera. a los Marines en el Pentágono, que es el más grande que hay, que tiene todas las placas, hasta de Granada, la Sur, le van agregando placas de acuerdo a las campañas, supongo que ahora tendrá de Irak y de Afganistán, me imagino que sí. Ese monumento es el monte Suribachi o Suribachi Yama, como le dicen los japoneses. Creo que hay, hablando Es eso. de Marines, creo que aquí está el dato. Ahora, Los datos yo... lo que hay que agregar es que la famosa carga Banzai era, es decir, no se planteó allí, se planteó de otro modo, pero la resistencia estaba en la mente de Kuribayashi, sabiendo que no se podía ganar. La resistencia era hasta el último hombre. Hay que decir que el general Kuribayashi murió en combate. Sí. Murió en combate. Inclusive no se sabe si... No se recogió nunca el cuerpo de No, dice no que se- porque sí, habría exactamente. esta... Sí. vos buscas las cifras de bajas de Iwo Jima. Suponen que no se lo pudo identificar porque se había quitado los grados para Claro. confundirse con los soldados, pero algunos dicen que llevaba el Colt, porque hubo un film sobre esto, una película sobre esto, que no sé hasta qué punto es verdadera, pero bueno, fue muy 200 buena, ¿no? soldados cargan con Kuribayashi al frente, Sí. el 25 de marzo, Sí. matan a 100 norteamericanos y quedan todos Sí. muertos. O sea, fue Sí. una cosa... Sí, con sí, Marines que hay 11 medallas del Congreso Sí. de los Marines. Hay que, bueno, tener en cuenta, creo que todo el mundo lo sabe, que está escuchando esto lo tiene que saber, que es un cuerpo de élite, los marines son un cuerpo de Además, élite. ellos mismos se Tropa de distinguían élite. dentro de Estados Unidos, no Sí, sí, sí. eran, Yo digamos, tenía- entraban a un bar o algo así de militar y eran ellos, Mira. son ellos, son Sí, sí. cuerpo de élite. Además, muchos, 4 o 5 marines son medalla del Congreso por arrojarse sobre granadas japonesas para salvar a los A los compañeros. otros, sí, a los sí, otros. sí. No hay actos de heroísmo entre ellos, por eso digo, la tropa de élite es la Y creme de la creme de la tropa de élite Y para americana. enfrentarse Más que los semejantes Rangers. enfrentamientos. Sí, Más que los Rangers. No tengo acá las No, cifras no. exactas, lo que sí es que la proporción Y como cuerpo más que los norteamericana comandos. era Los comandos son... Aquí Era- la cifra que tengo es... Más que los 25, Rangers. acá está. El problema de las bajas de Estados Unidos fue por primera vez mayor que Japón. 25.000 bajas, de Claro. las cuales 5.000 eran muertos. 6.900 muertos y 18.700 Sí. heridos tengo yo en el Sí, libro de bueno, Perrack, 5 y ¿se acuerdan? 19? Que siempre lo traje. Claro. Está claro. Contra Todos los 20.000, japoneses sí. murieron, salvo 212 prisioneros que estaban heridos. Y, bueno, Sí, sí, podían solo defenderse. los heridos pudieron... Exacto, tomar. 25.000 bajas norteamericanas contra 20.700 japoneses, pero con mayor proporción de muertos japoneses.
casi todos. Claro, pero el tema fue que a partir de Iwo Jima empiezan a llover cartas al gobierno de Estados Unidos, de madres y todo. ¿Vale la pena esto? Porque, ojo, están los críticos que dicen que Iwo Jima no era estratégicamente tan importante, porque dice que ellos dicen los B-29 podían repostar, o si estaban averiados podían ir, y se anuló la estación de alerta temprana de radar. Es que ya a esta altura del partido los B-29 iban hacían lo que hablando, querían. No era necesario, porque los B-29 ya operaban desde las Marianas. Sí, pero operaban además. Y de Filipinas podían operar tranquilamente. Sí. Eso lo he leído también, que se dice que fue no digo una batalla totalmente inútil, pero haberse empeñado con ese número de bajas en un teatro. Sí, es raro que no lo hayan aislado. Yo nunca me pude interrogar, nunca pude responder. Porque Okinawa ya es Kyushu. Okinawa ya es Kyushu. Okinawa es Kyushu, pero ¿por qué Iwo Jima simplemente con aislarlo, si con agua y comida se iban a morir? Pero el agua era intomable. Tenían que tener el agua potable, porque la de allí no era potable, con que se les consumiera el agua, morían de inanición y de sed. Esto es así, ¿no es cierto? No se puede tomar agua de mar, de manera tal que esperado un mes. ¿Por qué no hicieron eso? Eso es lo que no sé. ¿Por qué ese apuro? Ahora, a veces yo creo que hay cuestiones de algún mal tomando, creo que la Armada es la que insiste. Pero hay que ver otra cosa, Horacio. ¿Qué opinaba el think tank de ese momento? Que era, ¿cómo se llama?, el que mandaba Harry Hopkins. Es decir, lo que hoy le llaman Deep State, el Estado Profundo. ¿Qué opinaba ese Estado Profundo? Porque no hay que olvidarse que no era Roosevelt, ni mucho menos Truman quien tomaba las decisiones. Un detalle importante. Esa es la diferencia con Rusia, con Inglaterra, con Alemania y con Italia, que eran los jefes de Estado los que tomaban las decisiones. En Estados Unidos no. Hay quienes han censurado que Iwo Jima fue magnificado deliberadamente en el momento de la bomba atómica para hacer cálculos exagerados de las víctimas norteamericanas para demostrar que era más rentable tirar la bomba atómica por la proporción. Y tomaron como ejemplo Hiroshima, Iwo Jima. Y más aún Okinawa, 120.000 combatientes. Okinawa fue una batallón más grande, dijeron si seguimos así, si tenemos varios Okinawa y Iwo Jima, usaron eso. Después de Iwo Jima vino Okinawa, ahora no vamos y largar esa opinión en ese momento no era un disparate. Ya redondeamos. Ya no, bueno, entonces la próxima quedamos vez así. Okinawa y la campaña ahora de nos Manchuria. queda la invasión del Japón metropolitano, que iba a empezar por las islas del sur, las islas Ryukyu, la última de las cuales, la más importante, es Okinawa, y que ese va a ser, el motivo del próximo programa. La invasión soviética de Manchuria. Sí, aunque se produjo después de las bombas atómicas. Claro, pero después vamos a ver el proyecto Manhattan de bomba atómica. Un programa especial para Manhattan también, pero las discusiones, hubo mucha discusión. Bueno, será entonces hasta el próximo programa.